La historia comienza con varias chicas discutiendo quién se convertirá en Dama del Año, y una de ellas dijo que nadie recibirá este título este año. Ella explicó esto diciendo que se suponía que su majestad aparecería con la emperatriz y que el príncipe heredero había pasado varios años luchando contra monstruos y por lo tanto estaba ausente. En este sentido, este año ninguna dama caminará de la mano de un miembro de la familia imperial a menos que el duque Lucius aparezca en el banquete. Pero nunca asiste a tales eventos, ya que sufre de una enfermedad mágica, por lo que no puede controlar su poder y rápidamente se enfurece. Él era el único punto negro en la reputación de la familia imperial, por lo que después de que el desafortunado príncipe recibió el título de duque, fue inmediatamente expulsado. Las chicas de la Academia Provincial no sabían que él nunca aparecería en tal evento. La dama pelirroja quiso continuar la conversación, pero en ese momento se anunció que había llegado el duque Lucius Grace, y luego de eso se anunció que su compañera era Lady Daphne Peregrine. La pelirrosa notó inmediatamente después de llegar que todos estaban muy sorprendidos. Las damas de la Academia Provincial la reconocieron de inmediato y saludaron a la niña con alegría, a lo que ella respondió con un gesto de la mano. Daphne Peregrine era la villana de la novela romántica que leyó la heroína. Cuando la diosa fue a la guerra para expulsar al diablo, 4 héroes la siguieron. Este era Gresvel el Pacífico, Cairohan el Justo, Evans el Fuerte y la Guardia del Diablo, y Peregrine, por el contrario, era el antepasado de la villana de la novela. Y todos sabían que los miembros de esta familia durante muchas generaciones tenían habilidades mágicas excepcionales o excelentes habilidades con el balón con las que podían derrotar instantáneamente al monstruo. Sorprendentemente, Daphne no tenía un don mágico. Además, su madre murió durante el parto y el duque, afligido por la pérdida de su hija, se alejó de su nieta. Y luego, Daphne pensó que podría liberarse de todos los problemas tomando las órdenes sagradas, pero era famosa por tramar intrigas para todos, incluso sin importar el estatus de la persona. Este fue el destino de la heroína de la historia original, en la que provocó muchos incidentes desagradables, por lo que finalmente fue expulsada de la capital, pero ahora todo ha cambiado. Después de todo, el duque Lucius estaba del lado de la chica y ahora le susurraba al oído que todos los ojos en esta habitación estaban centrados solo en ella. La heroína se volvió hacia él y le dijo que precisamente por eso vino aquí. El joven le sonrió suavemente y notó que ella parecía estar más acostumbrada que él a la atención humana. Aunque la niña logró esto, todavía no podía dejar de lado el sentimiento de ansiedad cuando miraba el rostro del joven. Ella llamó a su Alteza y con expresión severa le recordó que tenía prohibido tener celos. El hombre hizo un puchero y dijo que no quería que otros la miraran, y la niña notó que estaban en un salón de banquetes destinado a recibir invitados. El joven maldijo en voz baja y admitió para sí que no podía aceptarlo. Realmente no le gustaba que todos esos hombres estuvieran mirando a su pareja, admirando su belleza. Como si leyera su pensamiento, la muchacha le aseguró que, en cualquier caso, su compañero era el duque. Y si no fuera por su Alteza, ella ni siquiera podría asistir a este banquete. Por eso, quiso decirle que solo gracias a él pudo llamar la atención y anunciar su regreso a la capital. El hombre estaba profundamente conmovido, por lo que se sonrojó. Pero la niña pensó que se había olvidado de llevar su medicina y volvió a sentir dolor. El duque se recompuso y explicó que el punto era que estaba feliz de estar a su lado. Mientras que las damas que lo rodeaban consideraban a su Alteza como un verdadero ángel, la heroína pensó que se alegraría si él fuera feliz, porque no era la primera vez. Pero lo más importante es que sigue viva y ha regresado a la capital junto con el duque de la Torre Mágica, que ni siquiera era su compañero en el original. Ahora siente que escapó del final en el que murió en prisión y, independientemente de que el personaje principal del original apareciera o no, iba a disfrutar plenamente de todo lo que quería antes de morir. Mientras los jóvenes bailaban, disfrutaron de la celebración y de la compañía de los demás. El personaje principal preguntó a su compañera cómo le fue en su primer baile imperial. Cuando el hombre se acercó, la niña respondió que todo era exactamente como lo había imaginado, y que todo era asombroso en su esplendor, grandeza y belleza. El hombre expresó la esperanza de que a los ojos de Daphne fuera el más guapo y maravilloso. La niña le recordó al hombre que mucha gente los estaba mirando, pero él no cambió de opinión. La heroína sonrió suavemente en respuesta y pensó que este hombre era verdaderamente único.
Por supuesto, la heroína también era un personaje en este mundo, pero de hecho, en su vida pasada era una chica común y corriente de Corea. Además, fue criada por una abuela estricta. Ni su padre ni su madrastra estaban interesados en su vida y creían que la hermana mayor debería dejar la universidad por las más pequeñas porque no era la mejor estudiante y no podía conseguir una beca. La niña no quiso ceder y decidió buscar trabajo para romper todos los lazos con su familia. Gracias a su perseverancia, ingresó a una prestigiosa universidad y se graduó con excelentes calificaciones. Realizó con éxito unas prácticas en una gran empresa, y si hubiera ganado un concurso interno, habría conseguido un trabajo permanente. Desafortunadamente, entregar sus materiales al gerente resultó ser un error, ya que el hombre se atribuyó el mérito de su trabajo. Ella le pidió que le devolviera el trabajo, pero él insistió en presentar pruebas de que la idea era suya. Al final, a nadie le importó la verdad, y, desde el punto de vista de la empresa, habría sido más fácil despedir a un becario que a un empleado experimentado a tiempo completo. Cuando la niña regresaba a casa, manteniendo correspondencia con sus hermanos que le pedían dinero, fue atropellada por un coche. Pensó que todo terminaría así, pero cuando abrió los ojos, se encontró en un mundo nuevo. Cuando el personaje principal vio a la criada, ella inmediatamente intentó preguntar dónde estaba, pero sintió un fuerte dolor en la garganta. Una chica pelirroja corrió hacia ella y le recordó que aún no podía hablar porque el veneno aún no había sido eliminado por completo de su cuerpo. La niña aún recordaba que murió tras el accidente, por lo que decidió mirarse en el espejo. En el espejo, la protagonista vio un rostro desconocido, por lo que no pudo entender lo que estaba sucediendo. En ese momento, la criada llamó a la niña, llamándola señora Daphne, y la heroína sintió dolor de cabeza debido a la avalancha de recuerdos. De sus recuerdos, la niña se enteró de que la hija menor de Peregrine murió durante el parto, y su hija resultó ser una villana nata, agresiva y obsesionada con su prometido. La villana fue encerrada en prisión porque envenenó al santo por celos. La protagonista se dio cuenta de que estaba en una novela que había leído recientemente. Además, resultó ser una villana que intentó envenenar al santo, pero al final fue la única perdedora. La vida pasada de la heroína no podría considerarse fácil. Ahora la esperaban pruebas en la siguiente. En ese momento, un hombre entró en la habitación y empezó a decir que el intento de suicidio era una pérdida de dinero y una vergüenza para la familia. Le preguntó a la niña si sentía al menos un poco de lástima por quienes la criaron. Este hombre era el tío materno de la heroína y se llamaba Layas Peregrine. El conde era fiscal del estado, un científico destacado y una autoridad en la academia, y ahora el personaje principal se encontraba en el cuerpo de Daphne, a quien el duque despreciaba por causar la muerte de su hermana. El hombre continuó hablando de lo tonto que era, creyendo que Daphne, a pesar de su terrible comportamiento, pronto recobraría el sentido. Poner fin a su vida a causa de un insulto causado por el príncipe Roderick fue un acto lamentable, ya que la heroína consideraba el amor como un sentimiento fugaz. Incluso leyendo el libro, la heroína no pudo comprender las estúpidas acciones de Daphne, quien decidió elegir el olvido. Cuando pensó en esto, el hombre de enfrente le entregó un frasco de medicina, diciéndole que este era su último acto de misericordia y que la decisión sobre su castigo se tomaría más tarde. Antes de irse, dijo que no tenía intención de tolerar su patético comportamiento y que ya no le daría la oportunidad de salir de la mansión sin permiso hasta que regresara el duque. Como la heroína no tenía nada mejor que hacer, fue al invernadero de Daphne, donde estudió herboristería para convertirse en santa. Una vez pidió construir su propio invernadero y comenzó a cultivar varias hierbas medicinales. Cuando la heroína examinó la habitación, se dio cuenta de que todo era incluso peor de lo que podía imaginar. La medicina que Layas le dio neutralizó parcialmente el veneno, pero no completamente, y la niña tendrá que buscar métodos adicionales para deshacerse completamente del veneno. Si esta fuera la verdadera Daphne, difícilmente habría tenido las habilidades para preparar la medicina, pero la heroína era diferente, ya que tenía 5 años de trabajo en una clínica de medicina oriental a sus espaldas. Ella siempre brindó un buen servicio a los pacientes y memorizó las hierbas y los métodos correctos para preparar medicamentos en muy poco tiempo, por lo que sus habilidades eran de primer nivel. Antes de salir de la clínica quisieron atraerla,
pero ella se negó porque encontró trabajo en una empresa farmacéutica. Sin embargo, esta experiencia la ha hecho conocer tanto las hierbas medicinales que puede identificarlas con los ojos cerrados. Cuando quiso encontrar hierbas similares a plantas de su vida pasada, escuchó voces de niños y miró hacia afuera. 2 chicos de pelo blanco corrieron por el pasillo y no notaron a la protagonista porque uno de ellos chocó con ella. La niña exigió saber quién les permitió correr por el pasillo, pero los gemelos la ignoraron. La niña reconoció a los niños como Herman y Julius Peregrine, que eran hijos de Layas y sus primos. La esposa de Layas, Ellen, murió poco después del nacimiento de los gemelos, y los niños nunca conocieron el amor de su padre porque Layas estaba demasiado ocupado con el trabajo y no podía dedicarles suficiente tiempo. Luego de esto, los chicos conocieron a la protagonista principal, quien se convirtió en su amiga, y gracias a ella aprendieron a amar y cuidar a los demás. Cuando los chicos vieron a quién se enfrentaban, llamaron bruja a la heroína, por lo que la chica pensó que eran tan malos que merecían un apodo. El espíritu de heroína tradicional coreana estaba furioso por la forma en que los niños hablaban con su hermana mayor. Los gemelos le recordaron a la niña a sus hermanos de una vida pasada, pero ella sintió que habrían parecido mucho más importantes si no hubieran tartamudeado. Cuando la protagonista, con una expresión fría en el rostro, agitó la mano hacia los chicos, para su sorpresa no hubo ningún golpe. A Daphne le resultó divertido ver a los gemelos intentar ocultar su miedo, y su comportamiento le pareció muy lindo. Los chicos rápidamente se alejaron cuando ella les tocó el cabello y se fueron con las caras rojas. Cuando la heroína pensó que los niños se parecían a los gemelos de su vida pasada y parecían cachorritos, las criadas la llamaron. Cuando las criadas le preguntaron dónde estaba el señor Julius, ella les indicó la dirección correcta, sabiendo muy bien que criar gemelos era muy difícil. Las chicas estaban tan asustadas que rápidamente se retiraron, pero la heroína no lo sabía y pensó que las personas que corrían por los pasillos eran anormales y simplemente diferentes de lo que había imaginado. La heroína utilizó libros de referencia para intentar crear algo parecido a una cura. Tenía miedo de probar su caldo, pero aún así lo bebió para aliviar su dolor de garganta. Para su sorpresa, el sabor era fresco y rico y no le dolía nada al tragarlo. En ese momento, una mujer de repente se le acercó y le preguntó si estaba bien. Comenzó a decirle que estaba muy preocupada, pero la heroína no reconoció a esta mujer. La mujer no se sorprendió en absoluto y se presentó nuevamente, diciendo que era su amada mentora Flora, quien le fue presentada por la ex emperatriz Hela. La emperatriz, cuando era joven, recibió una negativa del abuelo de Daphne, el actual duque Peregrine, a su propuesta de matrimonio y, no aceptando la derrota, utilizó a la heroína para infiltrarse en el ducado. Se sospechaba que Daphne había intentado envenenar a la emperatriz, por lo que se decidió nombrar a una persona de confianza como observadora. Entonces, con el fin de vigilar al ángel de la iglesia, la agente de la ex emperatriz, Flora Harlotale, fue enviada a la casa del duque. Los adultos se comportaron de manera inapropiada, y la niña no podía entender por qué eran tan groseros con quienes los amaban, especialmente con su nieta. Flora asumió que Daphne estaba sorprendida por la cancelación de su compromiso con Roderick. La mujer le aseguró que todo estaría bien y le prometió ayudarla a convertirse en santa y recuperar el corazón de su prometido. Flora examinó cuidadosamente al personaje principal y dijo que se alegraba de ver que su rostro estaba bien. Le explicó a la niña que su reputación se había perdido hacía mucho tiempo, pero que afortunadamente tenía una belleza que nadie podía igualar. Si esta es la única arma de una chica, entonces vale la pena prepararla bien, porque la apariencia es a lo que los hombres prestan atención primero. En su opinión, la belleza de la heroína será necesaria para conquistar el corazón de Su Alteza Roderick. Esta mujer no preguntó a Daphne por su bienestar y al mismo tiempo intentó consolarla tratándola como a una mercancía. Le susurró a la niña que Roderick no podría evitar amarla si Daphne confiaba en su mentora y seguía su consejo. Daphne no sabía si esas palabras eran ciertas, pero no quería que la usaran más. La niña estaba cansada de todo esto y, apartando bruscamente la mano, llamó a la abuela y le aconsejó que también se cuidara. La heroína citó las palabras de Flora de que los hombres aman con los ojos y las mujeres deben esforzarse. La mujer tembló de ira y preguntó al personaje principal por qué llamaba a su abuela.
La protagonista explicó que se había despertado recientemente y que sus recuerdos estaban un poco confusos. Flora le recordaba a su abuela, quien siempre le aconsejaba que dejara de cometer errores. Daphne hizo esto para llamar la atención de la mujer y hacerla sentir incómoda. La niña se dio cuenta de que, a pesar de la sonrisa y el agradecimiento, la mujer seguía enojada con ella. Decidió cambiar de tema y dijo que había oído hablar de descuentos para visitantes con familiares en la tienda que visita. La heroína asumió que Flora pensaría que la extraña niña la confundió con su abuela y la invitó a ir de compras. Como Daphne había predicho, su mentor rápidamente se alejó de ella y le dijo que no estaba interesada en nada de esto porque era estúpido. La mujer le dijo que ella se encargaría de todo, incluso de visitar el palacio y templo imperial para informar de su despertar. El personaje principal sonrió cálidamente y agradeció a la señorita Flora, que era tan madura y sabia. Daphne no se detuvo y cada vez enfatizó que la mujer era mucho mayor que ella y tenía edad suficiente para ser su abuela. Y Flora no podía entender por qué una niña que siempre había sido obediente se comportaba así hoy. Cuando la mujer se fue, la niña pensó que el medicamento realmente había funcionado y que ya no le dolía la garganta. Su vida se salvó, por lo que tuvo que pensar qué hacer a continuación, ya que para encontrar refugio en la morada espiritual, tendría que fingir que conocía bien el autoconocimiento. La niña pensó que si vivía tranquila y tranquilamente en algún lugar del desierto, gradualmente todos se olvidarían de ella, porque era conocida por su mal carácter. Mientras el personaje principal pensaba en la vida de un villano con una cuchara de oro en la boca, el canoso se aburría. A la mañana siguiente, cuando la niña se dirigió a su destino, 2 niños la siguieron. La niña los miró fríamente y preguntó qué querían los gemelos de ella. Los niños dijeron que estaban de paso y que querían ir a la biblioteca a leer libros. Cuando entraron en la biblioteca, la niña pensó que parecía un plató de cine o una biblioteca europea. La biblioteca estaba bien organizada y la niña se sorprendió de que todos los libros estuvieran en orden alfabético, incluso si no había internet. Cuando la niña estaba a punto de empezar a leer, de repente recordó que siempre había soñado con leer un libro junto a la chimenea. En ese momento los gemelos la miraban fijamente y Daphne decidió invitarlos a leer juntos. La niña dio unas palmaditas en el asiento y dijo que el asiento de al lado estaba libre y que había suficiente espacio para los dos. Los chicos rápidamente se sentaron junto a ellos, explicando que como ella tenía tantas ganas de sentarse junto a ellos, decidieron darle un asiento. Una de las gemelas añadió que no suelen sentarse junto a otras personas y la protagonista fingió que era un gran honor para ella. Las hierbas de su vida pasada y presente son definitivamente similares, pero sin experiencia, la heroína no podría identificarlas. Cuando la niña miró a los niños tranquilos, notó que estaban leyendo mucho. Julius estaba leyendo un libro muy complejo sobre teoría mágica, por lo que la niña tenía miedo de imaginar cómo crecería. Se interesó en lo que Herman estaba leyendo y se acercó para ver si la información que necesitaba estaba allí. Asustó al niño con su interés, así que trató de preguntarle si le gustaban los libros de mitología para compensar la situación. Ayer los gemelos presenciaron cómo la bruja venció al diablo Flora como un auténtico héroe de leyenda. A Herman le gustó mucho el héroe porque él, junto con el personaje principal, derrotó al diablo y trajo la paz al imperio. El niño compartió que él mismo sueña con ser tan fuerte como los héroes de los mitos para algún día derrotar al diablo, y la heroína consideró este sueño hermoso. Daphne no pensó en salvar el mundo, pero Herman quería convertirse en un héroe, lo que significa que ya poseía las cualidades inherentes a los héroes, aunque su hermano gemelo no estaba de acuerdo con esto. Julius estaba convencido de que era imposible convertirse en un héroe sin la ayuda de la diosa, porque sin su participación no podría derrotar al diablo. El personaje principal le revolvió el pelo a Julius y dijo que si hacía algo, el diablo definitivamente aparecería y Herman los salvaría. La niña estaba del lado de Herman, por lo que afirmó que como la consideran una bruja, invocaría al diablo para que el niño lo derrotara y salvara el mundo. Herman sonrió y le dijo a su hermano que definitivamente lo salvaría, y la heroína notó por sí misma que, a pesar de su timidez, él todavía era un hermano mayor. Después de un rato, la pelirrosa se levantó de su asiento y anunció que había leído el libro que quería estudiar, por lo que ahora se dirigía de regreso a su habitación.
Los chicos anunciaron que ellos también habían terminado y se ofrecieron a ir con ellos, y la heroína se alegró de poder pasar tiempo con ellos. Cuando devolvieron los libros, Herman preguntó casualmente si la niña volvería a ir a la biblioteca, y ella respondió que no le parecía del todo bien. Después de su respuesta, los niños se pusieron tristes, por lo que el personaje principal decidió ceder y se ofreció a leer juntos a veces. A cambio, les pidió a los niños que llamaran a su hermana mayor. Julius se indignó y declaró que no quería llamar hermana a la bruja. La niña notó la emoción en los rostros de Julius y Herman y nuevamente les preguntó a los niños si podían llamarla su hermana. La niña se dio cuenta de que era mejor dejar de burlarse de ellos, por lo que decidió cambiar el tema de conversación. En ese momento, la mayor de las gemelas jaló a la niña por el vestido y, llamando a su hermana, le pidió que volviera a la biblioteca. La heroína se sorprendió, pero estuvo de acuerdo, asegurándose una vez más de que los gemelos fueran muy lindos. Herman sugirió reunirse mañana. Sin embargo, cuando la niña preguntó si tenían clases ese día, los gemelos se quedaron paralizados de emoción. Los gemelos pusieron la excusa de que no querían ir a clase porque estaban aburridos y ya lo sabían todo. El personaje principal miró a los gemelos con expresión inquisitiva, sin entender qué pasó con la atmósfera. Justo cuando la niña estaba a punto de enterarse de lo que estaba pasando, una criada y un mayordomo entraron al salón y dijeron que las clases de los gemelos hacía mucho que habían comenzado y que necesitaban recogerlos. Julius respondió que no quería ir, pero la niña le explicó que si faltaba a clase lo regañarían. La criada creía que era el personaje principal quien había impedido que los niños estudiaran últimamente. El protagonista quiso iniciar una discusión con la criada, pero en ese momento los chicos decidieron intervenir. Julius se acercó a la criada y le sugirió que el gemelo fuera a clase primero y se ocupara de la bruja más tarde. Antes de irse, Julius miró a la niña y ella se dio cuenta de que estaba tratando de ayudarla. La niña sonrió, pensando que su prima se estaba comportando de manera muy madura. Solo entonces Daphne recordó que tenía una reunión importante y que era hora de irse. En otra parte, en ese momento se estaba llevando a cabo una subasta en la que se discutía el costo de la poción. El comprador se indignó por los altos precios y comenzó a amenazar al vendedor, y a este no le gustó mucho, por lo que decidió mostrarle al cliente su expresión severa. Al final, el comprador pagó la cantidad requerida y abandonó la tienda, sintiendo una gran presión por parte del hombre que ya no quería tratar con él. El hombre estaba tan triste que ya estaba pensando en dejar su trabajo actual. En ese momento, un encapuchado ingresó a la tienda y preguntó al vendedor qué haría entonces. El hombre del capó resultó ser el duque Lucius y propietario a tiempo parcial de la tienda. Había estado afuera por mucho tiempo y escuchó que su subordinado se quejaba de fatiga y quería dejar el trabajo, pero necesitaba cambiar de tema. El subordinado habló sobre un nuevo pedido de un elixir que podría inducir al amor. Sin embargo, dado que la creación de tales elixires se considera un proceso complejo y el maestro rara vez visita la tienda, decidió posponer el pedido por ahora. El duque sonrió y sugirió que en lugar de ofrecerles una poción, debería colgarlos a los dos boca abajo para que se enamoraran a través del miedo y la tensión. Lucius se dirigía a su oficina cuando le informaron de rumores de un compromiso roto y un intento de suicidio por parte de la princesa Peregrine. Al entrar a la oficina, Lucius miró el libro de ventas y vio que Laias Peregrine había comprado un antídoto para su sobrina. El hombre sugirió que al menos alguien se apiada de esta niña y está feliz por su recuperación, y esto le hizo pensar en el amor y el cuidado que se le da a la gente. En ese momento, su subordinado se acercó al héroe y le dijo que Daphne Peregrine estaba pidiendo una reunión. Lucius no quiso reunirse con Daphne y pidió decirle que se había ido y que no podría verla. Pero al momento siguiente, el hombre se quedó paralizado en su lugar cuando le informaron que Daphne había dicho que la reliquia sagrada que quería comprar resultó ser falsa. Tan pronto como el personaje principal estuvo en la oficina del hombre, éste le preguntó cómo sabía que la religión que él buscaba era falsa. La niña sonrió y dijo que como había un sofá frente al hombre, primero debería invitar al invitado a sentarse. El hombre se dio cuenta de su error y se disculpó por sus acciones apresuradas. Cortésmente le ofreció té, que habían preparado especialmente para ella, y al momento siguiente se dio cuenta de que ella realmente conocía bien su tienda. Dado que la niña se negó y dijo que el invitado no podría tomar té en paz,
hasta que el propio dueño comenzara. La niña empezó a preocuparse porque pensó que le había añadido suero de la verdad al té. Todos conocían al hombre bajo el alias de Capa Negra, y él era el jefe final que se enfrenta al príncipe heredero. En el original no había mucha información sobre él, pero la heroína recordaba lo más básico, es decir, que él era el dueño de esta tienda y estaba tratando de destruir el mundo, destruyendo reliquias sagradas. Cuando él probó su té y le aseguró que no contenía nada, la niña se recordó a sí misma que no debía tener miedo, porque en comparación con una entrevista de trabajo estresante en una sociedad capitalista, esto simplemente no es nada. Mientras la chica observaba atentamente sus acciones, le pareció que era mucho más atractivo de lo que había pensado inicialmente. La niña rápidamente recobró el sentido, y cuando el hombre le preguntó si le creía ahora, asintió con la cabeza. La primera razón por la que vino aquí en secreto mientras estaba en libertad condicional fue para descubrir dónde se fabricaba el veneno de Daphne. No importa cuánto la heroína revisó sus recuerdos, nunca vio que fue Daphne quien preparó el veneno, y si es así, entonces existe una alta probabilidad de que alguien le haya dado esta droga. Black Cloak examinó la botella con atención y respondió que no fue hecha en su tienda, porque realizan cualquier tarea, pero toman las órdenes de muerte con mucho cuidado. Daphne sabía que, por supuesto, era poco probable que él se ocupara de asuntos tan sospechosos, pero aún así tenía que preguntar por si acaso. Pero al momento siguiente el hombre la tranquilizó, diciéndole que el gremio de asesinatos secretos utilizó un diseño de botella similar. Dijo que los clientes se diferenciaban por los colores de las tapas y los tapones, y como el coste de un pedido así era alto incluso para los ricos, había una alta probabilidad de que se tratara de uno de los aristócratas. Este intento de asesinato no podía terminar así, y a la niña le costó mucho tener una segunda oportunidad, por lo que necesitaba descubrir quién estaba detrás. La niña dijo que necesitaba encontrar un cliente, pero el hombre respondió que esto podría ser difícil y que no quería interferir en sus asuntos. Entonces la heroína dijo que cada transacción debe ser honesta, y ya le había ahorrado tiempo al contarle sobre la reliquia falsa. El hombre sonrió misteriosamente, pero la niña entendió que necesitaba persuadirlo de alguna manera y obtener apoyo, porque si ella misma visitaba el gremio, simplemente la matarían. La niña también entendió que el conde podría enterarse de sus acciones y acusarla de causar problemas si contactaba a este gremio a través de los sirvientes. Daphne decidió aprovechar esta oportunidad para descubrir quién representaba el mayor peligro para ella y recurrió a Black Cloak, quien, según la trama, estaba cerca de la cima del mundo criminal. Resulta que el hombre le mintió a la chica sobre el hecho de que no estaba conectado con otro gremio, pero ella no iba a dar marcha atrás, ya que había llegado hasta aquí. Pero todo parecía mucho más sencillo, y el hombre finalmente aceptó, añadiendo que la autenticidad de esta reliquia aún no se había determinado. La niña quedó encantada y dijo que el segundo motivo por el que acudió a él fue para mostrarle el antídoto que ella misma había creado. El hombre tomó el medicamento ofrecido y le preguntó a la niña por qué había creado este antídoto si ya tenía uno comprado en la tienda. Daphne no podía entender cómo el hombre sabía que estaba tomando un medicamento diferente. Black Cloak explicó que el príncipe Peregrine le ordenó un remedio especial que es útil, pero con moderación, para no sobrecargar el cuerpo. La niña pensó que sería más rentable para su tío venir al mercado negro con el pretexto de cuidar a su sobrina que perderla debido a un compromiso roto. En este punto, Black Cloak continuó preguntándola sobre las deficiencias del antídoto más caro de su tienda. Daphne respondió que su antídoto era más efectivo, pero que la medicina de la Capa Negra sabía y olía mal. La heroína no se dio cuenta de que cuanto más hablaba de lo bien que funcionaba su antídoto, más sombrío se volvía el hombre. Ella pensó que el hombre estaba de mal humor solo cuando dijo con voz lúgubre que descubriría cada detalle de todos los ingredientes. Cuando llegó el turno del hombre de hacer preguntas, le preguntó a la niña cómo sabía que la reliquia era falsa. La niña sabía que la tomarían por loca si decía la verdad sobre el renacimiento, por lo que respondió que los sacerdotes entienden esto y él debe saber que ella hizo todo lo posible para convertirse en uno de ellos.
Es decir, estudió todo lo que se vendía en el mercado negro, pero el dueño de la tienda sospechó que tenía la intención de hacer pasar la reliquia por falsa para apropiarse de ella, ya que no tenía pruebas de autenticidad. Naturalmente, le resultaría difícil creer esto, por lo que la niña decidió usar la desesperación y dijo que había venido aquí, violando las órdenes de su tío. La heroína continuó diciendo que si todos descubrieran que ella, con su terrible reputación, se reunió con él, tendría que vivir el resto de su vida en el desierto o casarse con quien su tío eligiera. Por lo tanto, su sueño de convertirse en sacerdote sería destruido instantáneamente, por lo que le aseguró que no fanfarronearía en tal situación. Para gran alegría de la niña, el hombre le creyó y le pidió que le diera una semana para hacer todas las comprobaciones necesarias. Cuando dijo que el cochero de la familia ya la estaba esperando afuera, el hombre se ofreció a acompañarla hasta la salida. Al principio, la heroína no podía creer que incluso los jefes del crimen pudieran tener esos modales, pero decidió no pensar demasiado en ello. Cuando sus manos se tocaron, el hombre se estremeció y miró a la chica como si quisiera preguntarle algo. Al momento siguiente, el hombre advirtió a la niña y le pidió que tuviera cuidado ya que las escaleras eran empinadas. Los tacones altos habrían incomodado a la niña, por lo que no rechazó tal servicio. Cuando el subordinado miró a su maestro, pensó en por qué un hombre que intenta mantener al mínimo el contacto con los demás despediría a alguien e incluso prometería ayudarlo. El hombre se dio cuenta de que la dama era muy hermosa y supuso que su amo se había enamorado de ella. Una imagen apareció en su cabeza de Lucius, pidiéndole una cita a una chica de cabello rosado. Lucius ya había leído sus pensamientos y le había dicho que estaba reaccionando exageradamente ante semejantes tonterías. Sin embargo, Gale todavía quería saber por qué su maestro interferiría en los asuntos de otro gremio y qué beneficio obtendrían de ello. Lucius lanzó un hechizo silenciador sobre Gale, tras lo cual regresaron. El hombre dijo que había rumores sobre la crueldad de Lady Peregrine y que creía que ella estaba tratando de crear la apariencia de inocencia después de recordar su sueño de convertirse en sacerdote. Gale se dio cuenta de que su maestro acompañaba a la niña para poder leer sus intenciones mediante el tacto. Desde pequeño, Lucius tenía la capacidad de tomar poderes mágicos de las personas y, al tocarlas, leer sus emociones, pero lo usaba con poca frecuencia. Cuando Gale preguntó qué estaba pensando la señora, el dueño respondió que no podía sentir nada. El personaje principal miró hacia adelante y pensó en la existencia de tal persona. Gale no ocultó sus emociones y dijo que esto era imposible, porque la niña no podría sobrevivir sin poderes mágicos. El duque no hizo comentarios al respecto, pero pensó que ella se comportaba con demasiada calma, contrariamente a los rumores, y su mirada era muy pacífica. Además de que ella misma propuso un trato y puso las condiciones, la señora también dijo algo sobre sus medicamentos, pero él no se indignó. Ocultando sus emociones, el duque se volvió hacia su subordinado y le preguntó si pensaba que este brebaje sería más efectivo que su medicina. El subordinado respondió que sería más cierto si hubiera veneno, porque la medicina de una dama común y corriente no se puede comparar con la medicina del dueño de una torre mágica. El personaje principal también pensaba lo mismo, así que decidió descubrir por sí mismo qué estaba haciendo esta señora, porque no le importaba aunque resultara ser veneno. El hombre, sabiendo que podría sobrevivir gracias a su magia, decidió simplemente descubrir cómo funciona esta poción usando su cuerpo. Para él, la única forma de controlar su incontrolable magia explosiva es combinarla con el poder divino. Pero eso tampoco funcionó, así que después lo arrojaron a una torre mágica donde estaba haciendo medicinas para destruirse a sí mismo. Pensó que si cometía un error y moría, la gente se alegraría de su desaparición, pero en el momento en que su dolor se volvió insoportable, desapareció. La única persona cuyos pensamientos y sentimientos no podía leer le ayudó a deshacerse del dolor de cabeza. El hombre pensó en quién era ella realmente y decidió que podía ayudarle con su problema. El personaje principal regresó a casa y se sintió mal debido al mareo en el carruaje. La muchacha preguntó a la doncella que se le acercó dónde estaba el duque, y ella respondió que él no había preguntado por ella. Daphne asumió que sus sirvientes habían estado preocupados mientras ella no estaba y se alegró de que el duque no se hubiera enterado de su partida. En su opinión, no era sorprendente que no estuvieran interesados el uno en el otro, incluso viviendo juntos.
Les entregó a los sirvientes una bolsa de dinero para agradecerles por su ayuda. Los jóvenes se negaron, pero la heroína insistió, e incluso ella misma puso el bolso en manos de la chica pelirroja. Después de lo cual la heroína le arrebató el paraguas a la criada, explicándole que si lo sostenía del otro lado, su hombro se mojaría. La criada le agradeció y recordó que la cena ya estaba lista y se ofreció a llevarla a la habitación de la señora. Daphne pensó que ya era bastante tarde para cenar y preguntó si los niños habían comido y la criada respondió que al parecer no, porque la luz de su estudio todavía estaba encendida. La criada quiso justificarse diciendo que los niños estaban estudiando mucho y que los alimentarían más tarde, pero la heroína no podía creer que los propios gemelos quisieran esto. La niña explicó que su maestro, el conde Mentes, lo dijo por ellas, y la heroína recordó que provenía de la familia Beldín, parientes de los Peregrine. Se dio cuenta de que el extraño comportamiento de los gemelos era causado por su maestra, y se dio cuenta de que no podía ignorarlo. Daphne, como alguien que se preocupa por los gemelos, decidió averiguar dónde estudiaban. En este punto, el maestro regañó a sus alumnos y preguntó cómo los miembros de la familia Peregrine no podían hacer frente a tareas tan sencillas. El maestro sugirió que los alumnos comenzaron a estudiar mejor debido a las ausencias a clases, pero señaló que su habilidad en esgrima dejaba mucho que desear y en general prefirió guardar silencio sobre sus habilidades académicas. Julius discutió con el maestro y dijo que la tarea era incorrecta, por lo que no podían escribir un artículo completo sobre magia. El hombre se sorprendió, ya que el duque a su edad completaba fácilmente tales tareas, y preguntó a los estudiantes por qué no podían hacerlo. La maestra dijo que tal vez ambos heredaron sus habilidades de su difunta madre, Eileen. El hombre se alegró de ver sus caras tristes, porque no le agradaba a su padre, Layas Peregrine, desde pequeño. Gracias a su destacado éxito en las artes marciales, a pesar de la falta de vínculos familiares, confiaba en que sería aceptado en la familia Peregrine, pero Layas se interpuso en su camino. El niño nunca pudo derrotar a su oponente y siempre pensó que si no fuera por Layas, se habría convertido en un candidato ideal para la familia Peregrine. No podía vengarse de Layas, quien pisoteó su dignidad cuando era niño, pero ahora podía contentarse con la destrucción de niños como él. El maestro les dio la espalda y pensó que debería agradecerle a Flora la oportunidad. Al final de su discurso, el maestro decidió finalmente romper el espíritu de los niños y dijo que tal vez incluso Eileen en el cielo se culpa a sí misma por haber dado a luz a niños tan débiles y morir. Julius no podía permitir que insultaran a su madre y quiso regañar al hombre, pero su gemelo le pidió que no lo hiciera. Los gemelos escucharon en silencio, mientras el hombre decía que al señor Layas no le agradaban los gemelos, considerándolos monstruos inútiles que destruían a su amada. Cuando el hombre estaba a punto de terminar la lección de hoy, el personaje principal irrumpió en la habitación. La protagonista se disculpó por irrumpir sin llamar y dijo que su cuerpo reacciona más rápido de lo que puede pensar cuando escucha herejía. El hombre no podía entender por qué Daphne lo insultaba, porque ella misma tenía problemas para comunicarse con los gemelos. Supuso que Daphne había escuchado sus palabras y decidió atraer la atención de Layas para ganar más libertad. El hombre estaba preocupado por la posibilidad de ser expulsado de la familia debido a las acciones de Daphne. No podía permitir que esto sucediera, por lo que expresó su opinión sobre el comportamiento de Daphne en clase, y ella respondió acusándolo de hacer declaraciones inapropiadas sobre la difunta madre de los niños. El conde se dio cuenta de que Daphne se había enterado de todo e iba a amenazarlo, pero también sabía que ella era una vergüenza para su familia y nadie creería una palabra de lo que dijera. Los únicos testigos fueron los gemelos, pero sienten una lástima terrible por su padre, por lo que no hablan de lo patéticos que son y del insulto a su madre. El hombre decidió llegar hasta el final para ganar y se hizo el tonto, pero la mujer le pidió que no fingiera que no entendía de qué estaba hablando. En respuesta, el conde sonrió y dijo que no estaba fingiendo y que en realidad solo había visto el comportamiento grosero de la mujer. El conde dijo que no tenía otra opción y que tendría que informarle al marqués, ya que estaba entrenando a Peregrine. Después de eso, la niña le echó té en la cara al hombre y dijo que pensaba que sus palabras eran extrañas. El hombre reconoció los rasgos de la familia Peregrine en la mirada de la niña y dijo que presentaría una denuncia. La heroína no tuvo miedo
y, dejando caer la taza, dijo que podía contarlo todo en detalle. El personaje principal se acercó al hombre y lo amenazó en silencio. Daphne le aconsejó que no se olvidara de quejarse de que había intentado cortarle la lengua. Cuando ella comentó que sin lengua no podría hablar, el conde notó que su mirada era la misma que la del duque Peregrine. La niña pensó que no quería llegar tan lejos, pero el conde se pasó de la raya al hablar así de la madre muerta de los niños. La niña se acordó de los gemelos y se dio cuenta de que los fragmentos en el suelo podían dañarlos, por lo que les dijo a los niños que tuvieran cuidado. Los niños no entendían por qué la niña los ayudaba, porque ellos mismos eran los culpables de la muerte de su madre. La heroína respondió que no necesitaba ningún motivo para ayudarlos y que no estaba de acuerdo con la opinión de la maestra. Dijo que pase lo que pase, no se debe abusar de los niños y que no hay nadie en este mundo que no debería haber nacido. La niña le recordó a Herman que cuando se convierta en un héroe, salvará a todos los que estén en problemas. El personaje principal calmó a Herman y al notar que Julius también estaba llorando, le pidió que parara. Julius empezó a negarlo todo, pero su gemelo se rió y dijo que tratar de ocultar sus lágrimas le parecía gracioso. Los niños discutieron por un rato, pero luego no pudieron soportarlo y comenzaron a llorar nuevamente, desahogando sus emociones. Así, cuando la niña salió del despacho de la maestra, dos niños se aferraron a ella. La niña pidió a los niños que le soltaran el vestido, pero ellos respondieron que querían ir con ella. Las lágrimas aparecieron en sus rostros cuando se dieron cuenta de que la niña se sentía incómoda y la heroína se apresuró a decir que todo estaba bien. La niña recordó que los niños aún no habían cenado y se ofreció a ir a comer, aunque no pensó que estuvieran de acuerdo. Pero para su alegría, el más temperamental de los gemelos admitió que quería comer con su hermana. La niña se sintió como si hubiera domesticado a un gatito callejero, pero entendió que no debía mostrar su vergüenza. Cuando se acercaban a la salida, uno de los chicos se ofreció a acompañarla bajo una sombrilla, pero el otro también quiso hacerlo. Comenzaron a discutir y Daphne dijo que si discutían constantemente, se irían sin ella. La niña dijo que todos estarían bajo el mismo paraguas y les pidió que prometieran no pelear más y aprender a llevarse bien entre ellos. Los gemelos aceptaron de inmediato, y la niña pensó que solo los niños podían amar con tanta sinceridad y abrir su corazón a los demás. Flora ya había regresado a la finca y estaba indignada porque durante tanto tiempo no le habían dado un paraguas durante el aguacero. Mientras los sirvientes le pedían disculpas, la mujer pensó que cuando Daphne la obedecía, todo era diferente. Pero después de que la heroína sobrevivió al envenenamiento, las cosas empeoraron aún más y comenzó a contradecirla abiertamente. No le gustaban todas las acciones de Daphne, que era tan parecida a su madre y además no sabía usar magia a pesar de su origen. Flora pensó en acabar con Daphne de una vez por todas hasta que regresara Layas Peregrine. Rápidamente se calmó, porque sabía que las emociones negativas dañan la belleza y quería que Layas fuera suya. En ese momento, los sirvientes informaron a la mujer que los niños también llegaron muy tarde a clases hoy, aunque la mujer recurrió al conde Mendoza en busca de ayuda para aprender, ya que él era de familia pobre y solo podía ofrecer sus conocimientos. La mujer exigió una explicación y la criada dijo que últimamente se veían niños con frecuencia con la señora. La criada siguió hablando de que hoy los niños también estaban con la heroína y ahora fueron al comedor a cenar. Tras la muerte de la esposa del marqués, la familia dejó de comer junta en el comedor, pero ahora Daphne estaba cenando con los gemelos, lo cual era muy sospechoso. La mujer decidió ver a los niños y en ese momento vio al conde Mentos, que caminaba sin paraguas. El conde Mentos también se fijó en ella y comenzó a quejarse de que Lady Peregrine le arrojaba té, e incluso lo amenazaba. Continuó diciendo que trató de contenerse por el bien de Flora y la ex emperatriz, pero no pudo soportarlo más y quiso informar esto de inmediato al templo presentando una denuncia oficial. La mujer no podía permitir esto, porque recordó las palabras de la emperatriz de que ya no podía decepcionarla. Pensó que Daphne estaba interfiriendo con ella nuevamente, pero el mayordomo le informó que la señora en realidad había ido hoy al área de Wayne. Flora estaba encantada, pensando que la protagonista sospechaba algo y podría decir que fue allí a comprar accesorios. Sin embargo, nadie le creerá al personaje principal, y todos pensarán que ella podría haberse puesto en contacto con el gremio de asesinos. En ese momento, Daphne miró a los gemelos con una sonrisa
y ni siquiera sospechó que su mentor había encontrado una manera de destruirla. Daphne pensó que era genial comer con los gemelos en un ambiente tan agradable y se dio cuenta de que, si se iba muy lejos, no podría disfrutar de esos momentos. El personaje principal comenzó a sentirse triste porque en un futuro previsible ya no podría comer con los gemelos. Daphne se dio cuenta de que necesitaba recuperarse y abandonar urgentemente este lugar. Julius notó que Daphne estaba molesta y preguntó si todo estaba bien, y la niña rápidamente cambió de tema para evitar más preguntas. Cuando Daphne se volvió hacia Herman y le preguntó si le gustaba la comida, él pidió que lo llamaran por su nombre corto. Para sorpresa de Daphne, Emil dijo que, en su opinión, comer juntos hace que la cena sea aún más sabrosa. Daphne recordó que la historia original decía que Laia se preocupaba mucho por sus hijos, pero quizás el padre simplemente no sabía cómo expresar sus sentimientos adecuadamente. La protagonista recordó que cuando despertó por primera vez, el hombre le dijo que el intento de suicidio era una vergüenza para la familia. Daphne se dio cuenta de que si Laia no mostraba sus sentimientos, los niños no podrían entenderlos y hablar de los casos de abuso por parte de mentes. En ese momento, uno de los gemelos que estaba al lado de la niña se atragantó y ésta le ofreció un vaso de agua. Mientras la niña cenaba con los gemelos, el marqués caminó por el pasillo y pensó en la información que había recibido. Flora le dijo al marqués que Lady Daphne le sirvió té al conde y lo amenazó, por lo que decidió renunciar. El hombre se volvió aún más cauteloso cuando se enteró de que Daphne había abandonado la finca en secreto y había visitado el área de Wayne, donde hay muchas tiendas ilegales. Flora también expresó su preocupación de que Lady Peregrine se hubiera vuelto cercana a los gemelos y pudiera ser una mala influencia para ellos. El marqués inmediatamente quiso saber dónde estaban sus hijos y corrió hacia ellos. El hombre abrió las puertas y, con una expresión severa en su rostro, exigió saber qué estaba haciendo la niña en ese momento. Vio el vaso en la mano de la heroína y, agarrando a su hijo por el hombro, le preguntó cómo se sentía. El personaje principal no podía creer que el hombre viniera corriendo hasta aquí, pensando que estaba tratando de envenenar a sus hijos. El tío de la heroína ordenó que se llevaran a los niños y luego le preguntó por qué le había hecho esto al conde Mentos. Antes de responder, el protagonista tomó el vaso y dio un largo sorbo, lo que asustó al hombre. El personaje principal sugirió que su tío se sorprendió al verla beber agua porque esperaba ver veneno allí. Ella entendió que esto era razonable, pero si el malentendido no se resolvía, viviría bajo sospecha por el resto de su vida. La niña explicó que bebió el agua, pero Julius se atragantó y se la dio a beber. Daphne le preguntó si le habría creído si hubiera dicho que había interferido en el entrenamiento del conde para salvar a los niños. Cuando el marqués escuchó las palabras de Daphne, no podía creer lo que oía. Al mismo tiempo, llevaron a los gemelos a la oficina, donde el mayordomo les contó las dificultades que enfrentaba su padre debido al comportamiento de la señora. Los niños sabían que su padre se enfadaría mucho si resultaban como su hermana, sobre todo porque hoy era el aniversario de la muerte de su madre. Los gemelos decidieron aguantar y no molestar más a su padre, por lo que intentaron ser corteses con el conde Mentes, aunque no fue fácil. Pero también entendieron que su hermana no tenía la culpa, y les dijo que no debían lastimar a los niños, porque toda persona merece el derecho a la vida. Los gemelos no sabían si era correcto ignorar a Daphne, quien los ayudaba a sentirse cálidos y acogedores, solo porque su padre estaba pasando por un momento difícil. Recordando las palabras de su hermana de que un verdadero héroe salva a todos los que están en problemas, decidieron ayudarla. Esta vez los gemelos querían mostrarle a Daphne que ellos también podían proteger a los demás. Al ver la sorpresa de su padre, los gemelos se pararon frente a Daphne y le dijeron que su hermana era una buena persona y los salvó. Daphne tampoco entendió por qué sus primos la defendieron, porque el original decía que nunca tuvieron conflictos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Herman, quien comenzó a decir que su hermana no hacía nada, y el conde Mentes habló mal de su madre y las insultó. El padre de los gemelos acababa de enterarse de que sus hijos habían sido acosados y todavía estaba tambaleándose. Cuando Herman continuó hablando de cómo su maestra les dijo que eran niños inútiles, la heroína se derrumbó y le pidió que parara. La niña vio que Herman estaba temblando por todos lados y lo calmó, diciéndole que todo ya estaba en el pasado y que ya no había necesidad de recordarlo.
La niña dijo que su deseo de ayudar era suficiente para ella y luego abrazó a uno de los gemelos. Julius vio esta imagen y, no pudiendo soportarlo, también abrazó fuertemente a la niña, ya que necesitaba consuelo. Cuando la niña miró al marqués, pensó que antes solo estaba molesto, pero ahora, en ese mismo momento, estaba realmente enojado. La heroína también se dio cuenta de que el marqués nunca estuvo realmente enojado con su sobrina. Una vez aclaradas las circunstancias, el conde fue enviado a prisión, a pesar de afirmar que nunca había amenazado a los jóvenes. Su indignación fue interrumpida cuando se abrió la puerta y, con suerte, pensó que era alguien del Palacio Imperial. El desconocido no dijo nada y simplemente le entregó al hombre un vaso de agua, el cual aceptó felizmente. Cuando el hombre pidió más agua, ya que llevaba varios días con hambre y mucha sed, le dijeron que le habían preparado el vaso más grande. El hombre se sorprendió porque bajo la capucha se encontraba una mujer a la que conocía como Lady Peregrine. Cuando él le preguntó con voz temblorosa qué estaba haciendo aquí, la niña sonrió y respondió que había venido aquí porque estaba preocupada por el señor maestro. El conde no creía que Lady Peregrine estuviera preocupada por él y se preguntó por qué había venido realmente. Mentes de repente se retorció y miró su vaso, dándose cuenta de que pronto moriría, ya que la mujer decidió probar su medicamento en él. La niña sonrió malvadamente y dijo que el hombre había lastimado a los niños, por lo que el dolor no era nada comparado con esto. Ella volvió a ponerse la capucha y dijo que él tendría que experimentar este dolor al menos una vez por todas sus atrocidades. El hombre la ignoró y pidió ayuda antes de perder el conocimiento. La heroína frunció el ceño, pensando que sería mejor darle veneno a Mentes en lugar de agua corriente. Se dio cuenta de que si hacía eso, terminaría nuevamente en prisión, por lo que decidió simplemente engañar al conde. Pero su ira no disminuyó. Mientras la heroína pensaba en cortarle las piernas al conde para que ya no pudiera caminar, de repente notó que había alguien frente a ella. La niña se sorprendió sinceramente al ver a Layas aquí y se preguntó por qué había venido ahora mismo, después de que ella dijera todas estas cosas extrañas. Daphne ya había visto los titulares sobre cómo estaba preparando veneno para el conde e iba a cortarle las piernas. Por supuesto, la heroína en realidad no hizo nada de esto, pero no pudo explicárselo a Layas. Tan pronto como la niña intentó hablar con Layas y explicarle la situación, él ya se dio vuelta y caminó en la otra dirección. Ella lo miró sorprendida y le preguntó si iba a comprobar el conteo. La niña creía que el conde merecía morir, pero se preguntaba por qué al marqués no le molestaba la posibilidad de que ella pudiera hacerle algo. Después de que Daphne le hiciera preguntas, el hombre le ordenó brevemente que lo siguiera y la llevó a su oficina. La sobrina del marqués no quiso entrar y se detuvo cerca de la puerta, decidiendo que desde allí podría escuchar la reprimenda. Cuando el hombre le aseguró que no pasaría mucho tiempo, la niña se acercó a él y notó un libro sobre la mesa. El marqués dejó que la muchacha mirara el libro y ella, tomándolo en sus manos, le preguntó de qué se trataba. El tío de la heroína dijo que era el diario del conde Mentes, que fue encontrado en la finca. De las notas del conde, la niña se enteró de que odiaba tanto a Layas por su superioridad, que quería destruir a sus hijos. La niña no podía creer que tratara así a los niños pequeños debido a ese complejo de inferioridad. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el marqués, quien comenzó a hablar sobre cómo si miras a tu alrededor con el corazón abierto, puedes nublar tu mente y darle a tu enemigo la oportunidad de atacar. El hombre siempre pensó que los niños lo estaban siguiendo todo este tiempo, pero sin mirar a su alrededor no sabía el dolor que estaban pasando sus propios hijos. Tampoco sabía qué terribles palabras habían oído sobre su difunta madre y sobre su actitud hacia ellos. Se enfrentaban a prejuicios y se consideraban niños no deseados. Estaba avergonzado, por lo que se disculpó sinceramente con su sobrina, a quien también ignoró. El marqués admitió que dudaba de la niña y no pudo responder de inmediato cuando ella le preguntó sobre la confianza. Según los recuerdos de Daphne, Layas nunca había dicho palabras tan amables y sinceras, pero al escucharlo, la niña se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Cuando la heroína pidió una recompensa a modo de disculpa, el hombre dijo que podía arreglar que ella se casara con Roderick. Pero se equivocó, porque en realidad la niña solo quería que el marqués cenara al menos 3 veces por semana con sus hijos. El personaje principal no podía entender por qué se mencionaba el nombre del personaje más vil de toda la novela, porque este nombre estaba asociado con recuerdos y asociaciones desagradables.
El hombre le preguntó a la chica por qué no quería hablar de su compromiso con Roderick Evans. Daphne intentó descubrir cómo explicarle que ya no amaba a este hombre. Finalmente, reuniendo coraje, la niña explicó que solo al borde de la muerte se dio cuenta de que esto no era amor, sino una estúpida obsesión. Se arrepintió sinceramente de lo que había hecho y abandonó su sueño de convertirse en santa, y ahora la niña solo quería vivir su vida por sí misma. Al tío del personaje principal todavía le costaba creerlo, por lo que reinó el silencio en la habitación. La niña se sintió incómoda, por lo que continuó diciendo que de todas formas ya no pensaba igual que antes y no quería casarse con Roderick. Mientras el hombre fruncía el ceño pensativamente, la chica volvió a pedirle que le hiciera un favor. Cuando el hombre dudó, preguntándose si aceptaría cenar con los niños, la niña le preguntó si culpaba a sus hijos por la muerte de su esposa. El marqués la miró en estado de shock y comenzó a negar furiosamente sus palabras, diciendo cómo alguien podía siquiera pensar en eso. Admitió que estaba muy herido después de perder a Eileen, pero sabía que los niños no tenían la culpa. La heroína le dijo que sus hijos no lo saben y que para ellos es tan difícil como para el marqués. Ella creía que él no tenía la culpa de lo sucedido con el conde Mentos, por lo que le pidió que no se distanciara más de sus hijos. Los gemelos y su padre se distancian debido a un malentendido, pero alguien debe dar el primer paso para reunir a la familia. La niña expresó la esperanza de que el marqués, siendo un hombre adulto y sabio, diera el primer paso hacia la reconciliación con los niños. Layas imaginó los rostros de sus hijos y se dio cuenta de que ella tenía razón, por lo que dijo que definitivamente lo haría. Cuando la muchacha se disponía a agradecer al marqués su decisión, éste le dijo que él también tenía un pedido para ella. Cuando el hombre le pidió a la niña que comiera con ellos, ella dijo que sería un poco extraño para ella participar en reuniones familiares. El tío de la protagonista dijo que todo era una tontería porque ella también era Peregrine y parte de la familia. Daphne de la novela original pensó que su familia no la amaba ni la aceptaba. El personaje principal sugirió que Daphne tal vez no conocía los verdaderos sentimientos de su familia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el marqués, quien torpemente se rascó la cabeza y dijo que tan pronto como se fijara la fecha, se lo comunicaría a través del mayordomo. Cuando el hombre la dejó ir, la niña le preguntó antes de irse cómo sabía que ella había ido al área de Wayne. El marqués respondió que Lady Flora se enteró del viaje por los sirvientes y se lo contó porque estaba preocupada por los niños. La protagonista se sorprendió al escuchar este nombre y sintió enojo al recordar que le había pagado al sirviente, que la sorprendió saliendo para guardar silencio. El personaje principal imaginó el rostro de la sirvienta, que parecía decir que era ingenua, y pensó que no debería haber confiado en él. Decidió que, a menos que su tío confiara completamente en ella, no podría decir la verdad, por lo que inventó una historia sobre la necesidad de comprar medicamentos para mejorar su bienestar. Daphne dijo que se enteró de que un hombre fue al mercado negro para conseguirle un antídoto. El hombre explicó que la heroína no recobró el sentido durante varios días, por lo que invitó a los sacerdotes, aunque a menudo surgen desacuerdos entre magos y sirvientes del templo. Layas concluyó su discurso diciendo que la niña ya no debería hacer cosas tan imprudentes. La protagonista sonrió, porque le agradaba escuchar la preocupación de una persona tan fría como el marqués. Cuando el hombre se alejó de ella, dijo que le contaría todo a Lady Flora para evitar malentendidos. La niña lo llamó y le dijo que después de leer el diario de Mentes, se enteró de que él visitaba el templo con frecuencia y trataba de superar el trauma asociado con el marqués mediante oraciones. Y Flora era una sirvienta del templo que escuchaba las oraciones de los aristócratas. El hombre se dio cuenta de que quería decir que cuando Flora trajo a Mentes aquí, la mujer no podía haber ignorado sus problemas mentales. Por lo tanto, la niña le contó al hombre sus preocupaciones y le pidió que solucionara la situación. Layas frunció el ceño y le aseguró a la niña que no había nada de qué preocuparse y que él se encargaría del problema. De hecho, la protagonista no sabía si Flora era cómplice, pero creía que eso no importaba. Después de todo, esta mujer fue la primera en atacar a Daphne, por lo que iba a pagarle de la misma manera. Mientras Daphne pensaba que no podía aceptar la injusticia, incluso si eso significaba la muerte, Flora estaba en su oficina. Después de que la mujer se enteró de cómo iban las cosas con el marqués y la dama, despidió a la doncella y pensó que parecía que su pupila estaba nuevamente en problemas.
Ella pensaba que Mentes era estúpido porque lo trajo para enseñar a los niños y no hacer todas estas tonterías. Le pareció que el plan para destruir a Daphne era ideal, porque Layas nunca descubrió que ella estaba de alguna manera relacionada con el conde. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la doncella, quien informó a su señora que el marqués la llamaba a su oficina. Pero la alegría de la mujer duró poco, porque cuando llegó, el hombre le dijo que quería eximir a los jóvenes del entrenamiento. Hojeando los periódicos, el marqués explicó que los acontecimientos recientes le habían hecho pensar en la necesidad de reconsiderar la educación de los niños. Flora no podía creer que el hombre quisiera echarla después de todo lo que había hecho por él y los jóvenes propietarios. Ella intentó convencerlo de que cambiara de opinión, aunque el hombre sabía de su conexión con la familia imperial y por eso no la despidió. El hombre le permitió quedarse, pero su condición era liberar a los niños de las clases, lo que no convenía a la mujer, que no sabía qué hacer aquí. El marqués suspiró profundamente y dijo que no lo iba a repetir 2 veces, advirtiendo que llamaría a los guardias si ella no salía sola. Temblando de indignación, la mujer no podía entender cuándo todo salió mal y por qué le estaba pasando esto. Se agarró la cabeza pensando que a ese paso no podría lograr sus objetivos y la ex emperatriz no la dejaría en paz. La mujer creía que el culpable de todo era el personaje principal, quien definitivamente estaba planeando algo contra ella. Necesitaba armar el incidente una vez más para ganarse la confianza de Layas, porque de ello dependían las vidas de 2 personas. Habían pasado 4 días desde que la protagonista habló con su tío y ahora se encontraba en su invernadero. Observó el crecimiento de las plantas y no pudo evitar notar que, aunque eran bastante simples, crecían muy rápido. Desde que desapareció el hombre que abusó de los niños, las sonrisas volvieron a aparecer en los rostros de los gemelos. La niña estaba un poco preocupada por la inacción de Flora, pero asumió que por algún tiempo permanecería discreta. Aunque Daphne había plantado las semillas recientemente, en poco tiempo creció una gran variedad de hierbas, por lo que incluso pudo fabricar nuevas medicinas. Se dio cuenta de que una planta no se veía bien y una criada cercana le explicó que de eso se trataba por tipo. Una niña pelirroja dijo que esta planta era muy ácida, pero sabrosa, especialmente útil para el cuerpo de un niño cuando estaba enfermo. El personaje principal se dio cuenta de los beneficios de esta planta, pero aún creía que comerla era desagradable e insípido. Cuando Daphne recopiló toda la información sobre esta planta y descubrió que es útil para prevenir resfriados y gusta a muchos niños, se le ocurrió una idea. Pero para hacer realidad su idea, la protagonista pidió ayuda a la criada. Unos días más tarde, Daphne estaba sentada en la biblioteca y, al cabo de un rato, los gemelos se unieron a ella. Daphne decidió burlarse de Julius y le preguntó si había venido aquí para pasar tiempo con ella, lo que lo hizo sonrojar. El niño explicó que simplemente no quería descuidar sus estudios bajo ninguna circunstancia. La niña decidió comprobar lo que Julius estaba leyendo y se sorprendió al descubrir que conocía el contenido del libro, y esto le hizo dudar de que el niño realmente entendiera todo. Julius quería demostrarle a la niña que entendía este complejo libro sobre magia, así que le dejó mirar sus notas. Después de leerlos, la niña concluyó que el niño no conocía bien el tema y necesitaba mejorar su ortografía, de lo cual le informó. Julius estaba muy molesto y la niña trató de calmarlo diciéndole que solo tenía errores en algunos lugares. La niña le dijo a Julius que ella misma cometía errores cuando era niña y que eso era normal. Cuando la niña le estaba explicando las reglas al niño, el otro gemelo la llamó y le preguntó cuándo se había vuelto tan inteligente. Decidió intrigar a los gemelos y dijo que había alguna razón por la que de repente se volvió más sabia. Cuando los chicos le pidieron a Daphne que les contara su secreto, ella sacó una bolsa de su bolsillo secreto. Al abrir la bolsa, los niños encontraron dulces allí y Daphne les ofreció un regalo. Julius desconfiaba de los dulces y con razón, ya que resultaban muy ácidos. El hermano mayor de Julius también probó los dulces y los encontró muy sabrosos. La idea funcionó y Daphne se alegró de ver que podía crear un suplemento vitamínico para niños. Los medicamentos en este mundo se dispensan en forma de polvos porque en tabletas no son lo suficientemente efectivos. En otras palabras, la heroína ha desarrollado una nueva tecnología que se convertirá en una fuente de ingresos. Al convertir el medicamento en caramelo, será más fácil de comer, la textura será más agradable y el sabor estará garantizado, incluso sin azúcar.
Cuando la niña soñaba con una vejez sin preocupaciones, sus pensamientos fueron interrumpidos por Herman, quien preguntó cómo se llamaban los dulces. La niña no quería robar el nombre de la marca de su vida pasada, por lo que nombró los dulces en honor a la planta de la que fueron creados. A los gemelos les gustó el dulce, así que pidieron hacerlo de nuevo la próxima vez y Daphne no pudo rechazarlos. La heroína notó que Herman había estado sentado y mirando el diagrama mágico durante bastante tiempo. Ella le aconsejó que fuera a pedir ayuda a su padre, que se especializa en esta área, pero el niño no quiso distraerlo de su trabajo. Dijo que durante los últimos días su padre no había dicho una palabra durante la cena, pero la niña le aseguró que efectivamente el marqués se alegraría de verlo. Julius también quería ayudar a Herman a descubrir el plan, así que los tres fueron con el marqués, que estaba en su oficina. Mientras tanto, el hombre del que hablaban pensaba en lo contento que estaba de que el problema con Mentes se hubiera resuelto y no hubiera escalado a una guerra territorial. El hombre había resuelto el problema con el conde y sus hijos ya no tendrían que afrontar dificultades, pero durante la cena el ambiente parecía extraño. Sugirió que era difícil para los niños estar cerca de una persona que no les agradaba, por lo que decidió no insistir más en cenar juntos. En ese momento alguien llamó a la puerta y Daphne entró y dijo que quería discutir algo importante con él. Marquis asumió que la conversación era sobre cenas y dijo que planea dejar de cenar con sus hijos. El protagonista quedó sorprendido por las palabras del marqués y, tras un momento de vacilación, preguntó por qué quería dejar de cenar juntos. El marqués le explicó al protagonista que, en su opinión, a los niños no les gusta cenar con él y se ofreció a crear un ambiente acogedor para todos. Solo después de que el marqués terminó de hablar se dio cuenta de sus hijos, y la niña le explicó que los gemelos estaban hoy en la biblioteca y querían hacerle preguntas sobre esquemas mágicos. Los gemelos se dieron cuenta de que habían avergonzado a su padre y le pidieron disculpas por distraerlo. El marqués se acercó a los niños y les explicó que no los odiaba, sino que solo quería que estuvieran cómodos. Admitió que llevaba mucho tiempo esperando este momento, por lo que si los niños no se sienten ofendidos por él, pueden hacer cualquier pregunta que les interese. El hombre decidió ver con qué tenían dificultades y vio las notas de Julius de que quería convertirse en un maestro de espada tan grande como su padre. El marqués, normalmente frío y reservado, se conmovió con la nota de su hijo y no pudo contener sus emociones, abrazando fuertemente a sus hijos. Habían pasado varios días desde ese momento, y ahora que toda la familia Peregrine estaba cenando junta, ya no había ninguna incomodidad. El personaje principal sonrió, pensando que pronto volverían a ser una familia amistosa normal. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la criada, quien dijo que había llegado una carta, y luego de leerla, la niña no recordaba que había pedido el pastel, por lo que supuso que era de una capa negra. Uno de los gemelos preguntó a la niña sobre el contenido de la carta y ella le contó su deseo de encargar un pastel. La heroína se volvió hacia su tío y le preguntó si podía dejar la finca por un tiempo. El hombre se preguntó por qué a la niña no le gustaba la panadería familiar y sugirió que debían reemplazar urgentemente al panadero. La niña explicó que solo quería probar algo nuevo y que también tenía cosas que hacer, pero prometió que los incidentes no volverían a suceder. Herman sugirió que su hermana quería conocer a Roderick, y la niña no pudo entender por qué la conversación volvió a girar hacia él. El tío de la heroína suspiró profundamente y permitió que Daphne saliera de la mansión, pidiéndole que regresara antes del atardecer. La protagonista quedó encantada y agradeció a su tío la confianza. Cuando la niña llegó a la tienda, pensó que su doncella personal era muy buena porque cuidaba la ropa de su ama. En el umbral se encontraba un manto negro que saludó alegremente a la niña, diciendo que estaba realmente ansioso por su visita. Ella inmediatamente adivinó la identidad del remitente de la carta, por lo que el hombre pensó que todos los rumores sobre ella eran mentiras. El hombre se puso manos a la obra y dijo que después de comprobarlo, resultó que a la chica efectivamente le habían ordenado el gremio de asesinos, pero el propio cliente ya había muerto. La niña lo sospechaba desde hacía mucho tiempo, pero aún así se sorprendió al saber que el cliente era un funcionario de alto rango. El personaje principal inmediatamente se dio cuenta de que la niña no estaba realmente sorprendida, porque lo consideraba bastante predecible. Cuando la niña preguntó por el antídoto, el hombre admitió que era difícil de fabricar incluso en el templo y que si lo vendía le costaría mucho dinero.
Ambos entendieron que si ella vendía el antídoto bajo su propio nombre, no tendría demanda. El templo no acepta el elixir mágico de la familia Peregrine porque no aprueban el uso de magia y rechazan ofertas de farmacéuticos privados, pero esto no se aplica a los canales de venta ilegales. El personaje principal necesitaba especialmente su elixir, por lo que debía firmar un contrato con ella, pero para ello tenía que tomar la delantera en las negociaciones. El personaje principal ya quería ofrecerle a la niña firmar un contrato, pero ella dijo que no habló de su deseo de vender medicamentos a través de él. La niña explicó que no habría problemas si vendieran bienes en el inframundo, pero que quería ganar dinero legalmente. Ella creía que si lo atrapaban y lo enviaban a prisión, no tendría que rendir cuentas por ello, por lo que pensó que sería mejor buscar un farmacéutico privado. Si él estaba cegado por los rumores y dudaba del valor de su elixir, Daphne iba a rechazar a esa persona, ya que creía que en algún lugar habría alguien con quien podría trabajar. Después de una breve pausa, el hombre respondió que si ella quería, él podría ayudarla a encontrar una pareja adecuada. La niña dijo que le agradecería que pudiera encontrar un farmacéutico que no estuviera asociado con el templo. Black Cloak dijo que luego seleccionaría a una persona adecuada y luego la contactaría nuevamente. Mientras bajaban, el hombre le preguntó si volvía a la finca, a lo que la niña respondió que quería mirar un poco a su alrededor. Continuó diciendo que sería bueno ir al mercado, ver cómo están las cosas allí y tal vez encontrar un socio comercial. La niña se dio cuenta de que había sido un poco grosera y le explicó que no quería decir que no confiara en él, pero que nunca se sabe con seguridad. En ese momento, el hombre pensó que esta chica ya había rechazado su propuesta varias veces y tampoco podía leer sus emociones. El hombre no podía entender qué era lo que le revolvía el estómago. En verdad, el hombre entendió que esta chica tenía todas las cualidades que no le gustaban, pero aún así, algo le molestaba, por lo que decidió consultar a su asistente. Cuando le preguntó a Gale por qué Daphne estaba buscando una pareja más adecuada que él, el hombre se dio cuenta de que el orgullo de su amo había resultado herido. Se dio cuenta de que el plan anterior no funcionaría y necesitaba reunirse con ella nuevamente. Pero esta vez decidió presentarse ante ella en su verdadera apariencia. Por supuesto, tendría que ocultárselo a los demás, pero ya estaba anticipando lo emocionante que sería. Cuando la niña se encontró en el mercado, suspiró aliviada, ya que estaba muy preocupada de que si algo salía mal, la capa negra la mataría. Se dio cuenta de que el juego de ser una persona fuerte e independiente había ido demasiado lejos y decidió no interferir más, rechazar cualquier tentación y afrontar todo ella sola. La niña decidió que como había venido con el pretexto de visitar una panadería, necesitaba comprar algo. En ese momento, la niña se topó con una tienda de elixires, donde el vendedor comenzó a persuadirla para que comprara algo, diciéndole que en su tienda había todo lo que se vendía con el permiso del templo. La niña quiso tomar la primera poción que encontró, y el vendedor comenzó a hablar de que era una medicina de alta calidad del templo, cuyo costo era bastante alto, pero que era muy rara. La heroína sabía que era caro, pero entendió que, dada la ubicación de la tienda, era la mejor de la plaza central. Sin embargo, el dueño de la tienda estaba relacionado con el templo, por lo que no se atrevería a firmar un contrato con la niña. La niña decidió buscar otra tienda, pero de repente se topó con alguien. Cuando el extraño preguntó al vendedor cuánto costaba la poción curativa, dijo que era demasiado cara. La niña ya quería intervenir, pero entendió que no debía llamar la atención sobre sí misma, especialmente porque una persona común y corriente no podría permitirse tal poción. Daphne pensó que solo un tonto pagaría ese dinero, y en ese momento el hombre accedió a comprar la poción. Intentó no interferir, pero no pudo ignorar el hecho de que había estafadores en la zona donde iba a hacer negocios. La niña se acercó al hombre y le dijo que el vendedor era un estafador que subió el precio delante de ella. El vendedor se indignó y dijo que la niña no sabía qué tipo de elixir era y no podía fijar el precio. La niña respondió que el hombre tenía razón, pero sabía que el precio del producto fijado por el fabricante no se puede cambiar. Lo que es aún más ilegal es cambiar el precio de un producto elaborado en un lugar como un templo. Cuando la niña dudó de que la medicina realmente viniera del templo, el hombre le pidió que no insultara su tienda. Daphne lo miró fríamente y le preguntó si tenía permiso del templo para cambiar el precio. El hombre no tenía nada que responder y, enfurecido, quiso levantar la mano contra la muchacha.
La heroína lo empujó y le preguntó cómo se atrevía a engañarla siendo el primero en intentar vender un producto falsificado. En ese momento, se reveló la identidad de la niña y el hombre, al darse cuenta de su error, comenzó a pedir perdón a Lady Peregrine. Daphne dijo que se ocuparía de su lengua mentirosa más tarde, pero que antes tendría que enfrentarse a la ira de la gente. Las personas que escucharon las palabras de Daphne comenzaron a indignarse y exigir que les devolvieran el dinero. La heroína pensó que esto era suficiente y estaba a punto de irse, pero en ese momento notó que el hombre al que acababa de ayudar estaba muy asustado. La niña se acercó a él y pensó por qué las acciones de este hombre no correspondían a su estatus. La niña invitó al hombre a ir con ella para que no lo pisotearan entre la multitud y, asintiendo tímidamente, el hombre accedió. Aunque corrieron juntos, por alguna razón solo el personaje principal se quedó sin aliento, pero las palabras de agradecimiento valieron la pena. Después de recuperar el aliento, la niña miró al hombre y le aconsejó que tuviera cuidado, ya que parecía muy ingenuo. Quería seguir hablando de que él debería sospechar de los demás, pero después de que él se quitó la capucha, no pudo decir una palabra. Mirándolo con atención, la niña recordó que en la novela solo había una persona con cabello plateado y ojos rojos. Los rasgos distintivos de la familia imperial eran el cabello dorado y los ojos de color celestial. Pero el segundo príncipe era diferente del resto, ya que tenía un cabello plateado deslumbrante y ojos rojos brillantes. Era medio hermano del príncipe heredero, y fue desterrado a la Torre Mágica inmediatamente después de recibir el ducado. En el original, Lucius murió de una enfermedad rara y ya no apareció en la historia que leyó la heroína. Por lo tanto, la niña no podía entender qué estaba haciendo Lucius aquí y por qué estaba preocupado por ella ahora. Lucius le preguntó a la niña si estaba herida, a lo que ella respondió que estaba bien. Sus ojos solo se oscurecieron por un momento. El hombre se alegró de saber que la niña estaba bien y se preguntó si los personajes secundarios tenían que ser tan atractivos. El héroe interrumpió los pensamientos de la niña y se presentó como Lucius Greswell, y la niña dijo que estaba encantada de conocer a su Alteza. Cuando la niña se presentó, el hombre sonrió al reconocerla como la nieta del duque Peregrine. Tuvo una reacción bastante inesperada, ya que normalmente todos se asustan cuando escuchan su nombre. Ella tenía un estatus inferior al de él, pero él se dirigía a ella con respeto. Y tal vez debido a que vivía en una torre mágica, el hombre no sabía nada del mundo exterior. Fue engañado en el mercado. Mientras intercambiaban bromas, la niña pensó que era hora de que regresara, pues, a pesar de que frente a ella se encontraba un personaje menor, seguía siendo el medio hermano del príncipe heredero. Decidió que si se involucraba en esta relación, podría quedar enredada en la historia original. El hombre se sorprendió mucho de que la niña quisiera irse tan rápido, así que le pidió que esperara. Él inclinó la cabeza y dijo que quería pagarle por su ayuda, y la niña pensó que si fuera de este mundo, definitivamente quedaría enamorada de su belleza. Sin embargo, como ella era la heroína de la novela y conocía las reglas, la niña respondió que no lo ayudaba con fines de lucro. La niña pensó que sería mejor que él se olvidara de eso, porque no quería hacer amistades innecesarias. De cualquier manera, era el hombre más guapo que había conocido en su vida, pero también era muy ingenuo y realmente podía ser utilizado. El hombre sonrió tensamente y dijo que él era el dueño de la Torre Mágica y que tal vez aún pudiera ayudarla con algo. Pero el personaje principal respondió en tono firme que no podía ayudarla. En ese momento, el hombre miró hacia otro lado y, aunque no dijo nada, parecía muy tenso. El hombre dijo que se acercaba un invitado no invitado y la niña volvió la cabeza en esa dirección con curiosidad. Y un hombre realmente se acercó a ellos y resultó ser Roderick Evans, el ex prometido del personaje principal. En el original, este hombre era el amante del santo y ex prometido de Daphne, con quien ella estaba terriblemente obsesionada. La niña sintió tensión y pensó que era el cuerpo de Daphne reaccionando a los recuerdos. El hombre frente a ella comenzó a hablar de cómo escuchó que ella estaba en condición crítica, pero tan pronto como mejoró, inmediatamente comenzó a perseguirlo. Continuó diciendo que esto no cambió nada, pero la propia niña no estaba para nada interesada en este tipo, que seguía apareciendo en su vida. A medida que se acercaba, la niña recordó las palabras de sus seres queridos de que era una estupidez quitarse la vida por un insulto y que su belleza definitivamente atraería la atención de Roderick.
Roderick le dijo a la niña que, por mucho que lo intentara, él no se casaría con ella, y la niña respondió que no le importaba. Sonriendo, ella dijo que ella tampoco quería casarse con él, y esto fue un gran alivio para ambos, porque se dieron cuenta de que tenían pensamientos similares. El hombre sonrió y comentó que eso era algo nuevo. Luego le preguntó cómo podía demostrar que sus sentimientos habían desaparecido. Roderick pensó que Daphne solo decía esto porque la habían pillado acosándola, pero ella respondió diciendo que las opiniones de las personas podían cambiar más rápido de lo que él pensaba. Roderick abandonó a su prometida Daphne y comenzó a experimentar sentimientos apasionados por Lisa Caperoel, por lo que el amor de la heroína comenzó a apagarse como la llama de una vela. La niña le dijo a Roderick que había cambiado de opinión, pero él siguió insistiendo y afirmó que fue un malentendido. Daphne miró a Roderick y le preguntó si pensaba que estaba actuando de manera muy extraña. El hombre encapuchado que estaba al lado de la niña no pudo evitar reírse y se disculpó por ello. Roderick estaba enojado porque la niña calificó su comportamiento de extraño, aunque ella misma había encontrado a otro hombre. Mientras Roderick estaba enojado por las acusaciones de la chica, ella pensaba en cómo deshacerse de su atención. En ese momento, Lucius se acercó a la niña y le preguntó en un susurro si estaba lista para aceptar su ayuda en ese momento. Esta vez la niña, sin dudarlo, respondió que se alegraría si Lucius la ayudara en este pequeño asunto. La chica no sabía lo que Lucius estaba haciendo, pero no pensó en ello por mucho tiempo, porque realmente quería deshacerse de su obsesivo ex. El joven de cabello plateado pidió perdón, se arrodilló y tocó suavemente los nudillos de la heroína con sus labios. La protagonista y su ex prometido quedaron impactados por la acción del hombre de cabello plateado. Pero entonces sucedieron hechos aún más impactantes, cuando el hombre se quitó la capucha y dijo que tenía muchas ganas de asistir a la reunión de hoy. Lucius sonrió y dijo sin una pizca de vergüenza que la dama lo había hecho esperar demasiado. Después de esto, se volvió hacia Roderick y le dijo que estaba muy contento de conocerlo. Roderick hizo una reverencia y se disculpó por no reconocer a su Alteza y por decir tonterías. El joven le aseguró que todo estaba bien, ya que no estaba del todo equivocado. Lucius dijo que sus sentimientos por la dama eran demasiado obvios, y luego le pidió que los dejara a él y a Daphne en paz. La niña se obligó a recobrar el sentido, recordándole que esto era solo una operación para destruir a Roderick. La heroína podría suponer que el hombre estaba pensando que la bella Daphne que lo seguía ahora estaba muy orgullosa de haberse convertido en pareja con Lucius, el duque y dueño de la Torre Mágica. Nunca podría hablar de lo que pasó hoy, porque nadie creería que el duque estaba saliendo con la villana Daphne. El personaje principal tomó a Lucius del brazo y accedió a salir de allí. Pensando que el plan era realmente bueno, se volvió hacia Roderick y le expresó la esperanza de que nunca se volvieran a encontrar. El ex prometido del personaje principal la cuidaba y no podía creer que ella realmente estuviera saliendo con el duque. En ese momento, un sirviente corrió hacia él y le preguntó a su amo qué había pasado, porque se había escapado tan rápido. Roderick no estaba de buen humor, por lo que no permitió que el sirviente lo tocara y comenzó a indignarse. Su primer encuentro con Daphne tuvo lugar en un día importante, cuando el templo desarrolló un nuevo analgésico. Entonces el niño se aburrió mucho, notó una luz brillante en la ventana y corrió al templo. En el interior, el joven Roderick vio la fuente de la diosa y se preguntó por qué había agua en el suelo. Al mirar más de cerca, el niño notó a una niña inconsciente en el suelo y se preguntó por qué estaba tirada allí. Asustado, el niño quiso salir corriendo, pero en ese momento la niña se movió. Luego decidió que antes de meterse en problemas, necesitaba asegurarse de no estar en peligro. Cuando la niña miró al niño, dijo que fue él quien la llamó, pero Roderick no entendió de qué estaba hablando. La niña, a quien el niño reconoció como Daphne Peregrine, quiso decir algo, pero de repente volvió a sentirse mal. Rodrigo quiso ayudar a Daphne a levantarse, pero en ese momento su padre se le acercó y le preguntó qué pasaba. Agarró al niño y le dijo que se iban, explicándole que el evento fue cancelado porque el demonio que estaba aprisionado había desaparecido repentinamente y podía ser peligroso. El niño ya había empezado a olvidarse del encuentro, cuando unos días después, Daphne apareció en su casa. Daphne sonrió y le preguntó al niño si realmente la salvó de caer a la fuente ese día. El niño dudó porque la niña le parecía muy hermosa, pero pensó que sería mejor si no tuviera mezcla de sangre plebeya.
Cuando él respondió que él fue quien la salvó, la niña le agradeció y dijo que lo llamaría héroe. En ese momento, el niño no se dio cuenta de que la mirada de Daphne era aterradora cuando lo miraba. Como resultado del cortejo activo y del noble nacimiento de Peregrine, que ni siquiera el dinero puede comprar, se comprometieron, pero la obsesión de la niña se volvió más loca cada año. Por eso, pase lo que pase, siempre pensó que Daphne nunca lo dejaría ir, pero resultó que logró iniciar una relación con el duque. Consideró esto impensable y decidió volver a hablar de ello con la chica. Roderick quiso agarrar a la niña por el hombro, pero en ese momento el príncipe lo detuvo y no le permitió tocar a la heroína. Su Alteza se dio cuenta de que el hombre tal vez había juzgado mal la situación y decidió darle un consejo. El príncipe se acercó a Roderick y le dijo que había sido abandonado por el personaje principal. La niña no escuchó su conversación, pero asumió que ahora Roderick dejaría de perseguirla. Al principio estaba preocupada, pero luego se dio cuenta de que todo terminó bien, gracias a la ayuda de Lucius. Quería contarle muchas cosas, pero antes que nada tenía que agradecerle por intervenir. Daphne admitió que si él no la hubiera ayudado, habrían continuado con esta discusión inútil. Sin embargo, por muy agradecida que le estuviera la chica, le aconsejó que no la contactara más. Cuando el joven le preguntó por qué no podía comunicarse con ella, la heroína explicó que ella era la infame Daphne Peregrine. El duque no estaba convencido y decidió que había hecho algo mal, que había perdido el favor de Daphne. La protagonista no sabía cómo explicarle que había muchos rumores en torno a ella. De hecho, él realmente la ayudó. Como si no la hubieran ayudado, la Daphne original, debido al trauma del compromiso roto, habría llevado un estilo de vida depravado. Pero a Lucius todavía le importaba lo que había hecho mal, a pesar de que no obtenía ningún beneficio al acercarse a ella. Entonces la niña nuevamente comenzó a asegurarle que no había hecho nada malo, porque ella misma pidió ayuda. Tras las palabras del protagonista, el joven comenzó a brillar con una felicidad abrumadora. A la niña le pareció que ella era la dueña alabando a su cachorro, lo que la hizo sentir muy divertida. Cuando el hombre vio su sonrisa, su rostro cambió repentinamente, lo que la heroína notó. Daphne decidió ignorar este incidente y comenzó a prepararse para presentar una solicitud de disolución del compromiso en el Palacio Imperial. Mientras la niña pensaba en cómo terminar finalmente su relación con Roderick, el duque comenzó a hacer sus planes. Tomó la mano de la niña y dijo que sentía un aroma dulce y familiar proveniente de ella. El duque parecía tímido hace apenas unos minutos, pero ahora su belleza era peligrosa. Era como el antiguo mito de que Daphne no debería tocarlo. La protagonista no podía creer que tuviera pensamientos tan sucios hacia un joven inocente. Ella comenzó a pensar en el aroma al que se refería y pareció entender a qué olía. La niña sacó de su bolsillo unos caramelos ligeramente amargos que ella misma había preparado, e invitó al hombre a probarlos, creyendo que los tenía en mente. El personaje principal tomó un caramelo y lo probó para demostrar la ausencia de veneno. El hombre sonrió y dijo en voz baja que no estará satisfecho solo con dulces. Al darse cuenta de que sus intentos de coquetear no estaban dando resultados, el hombre se rindió y simplemente agradeció a la niña por el delicioso dulce. La heroína se dio cuenta de que ya era tarde y tenía que ir a la panadería a comprar postres, pero el personaje principal no quería dejarla ir. Daphne pensó que estaba preocupado por los rumores y le prometió que les diría a todos que no podía pasar nada entre ellos. Al principio el hombre quiso decir que no había necesidad de hacer nada, pero luego cambió de opinión y preguntó si la niña había encontrado una panadería. Dijo que había una buena panadería al lado de la fuente, donde, según había oído, la comida estaba muy rica. A Daphne le pareció muy bonito que el duque le hablara de la panadería y le agradeció de todo corazón, tras lo cual lo dejó en paz. Después de asegurarse de que la niña se había ido, Lucius se volvió hacia su asistente, que se escondía cerca, y lo regañó por reírse demasiado fuerte. El asistente del héroe no podía creer que la niña no sucumbiera a su encanto, y el héroe estuvo de acuerdo con él, creyendo que Daphne podría amarlo si no se preocupara por Roderick. El hombre estaba convencido de que ninguna mujer podría resistirse a su belleza, pues hasta ese momento nadie había permanecido indiferente ante sus encantos. El personaje principal no podía entender qué era exactamente lo que no le convenía a Daphne Peregrine de él. El duque decidió preguntarle a su asistente si había algo que le faltaba, pero de lo que él mismo no era consciente.
Sabía que su asistente tenía algo en mente y le aseguró que no había nada de qué avergonzarse y que podía hablarlo. Entonces Gale, con el alma tranquila, comenzó a enumerar que el personaje principal carece de individualidad y empatía, pero nada de esto satisfizo a Lucius. Cuando el hombre regresó a casa, empezó a pensar que, a pesar de que Daphne era una villana, también llevaba dulces en los bolsillos y era mucho más interesante de lo que pensaba. El joven sonrió y recordó cómo una vez le dieron dulces de la misma manera. Ese día, Lucius estaba encerrado en un calabozo y una chica se le acercó y le preguntó por qué estaba sentado aquí solo cuando todos los demás se estaban divirtiendo. Entonces el niño no le respondió y la niña le entregó el caramelo, diciéndole que si sentía dolor, le ayudaría a olvidarlo por un tiempo. No recordaba nada más, por lo que lo consideró solo un sueño, pero hoy al escuchar la risa de la heroína, estos recuerdos volvieron a despertar en él. Murmuró que su extraña expresión parecía traer imágenes extrañas y recuerdos olvidados en su cabeza. El duque no mentía cuando le dijo a la niña que de ella emanaba un dulce aroma, pero luego de oler el caramelo, se dio cuenta de que se había equivocado acerca del origen del aroma. El hombre también estaba preocupado por el elixir que la niña había preparado, porque no quería que cayera en las manos equivocadas. Pensó que todavía tenía mucho que aprender sobre esta misteriosa chica con mala reputación. Cuando la niña regresó a la mansión, le dio su postre favorito a la criada. En ese momento, la chica pelirroja le dijo a Daphne que el joven maestro había llegado. Esto supuso que a la finca llegara el tío de la heroína y también el hermano menor de Layas Peregrine. Sian Peregrine, a diferencia de Layas, era una persona muy amable y sensible, y además la única que no dejó de intentar entablar relaciones cálidas en la familia. Por supuesto, todos, incluida Daphne, no tenían idea de los sentimientos del hermano menor del marqués. La heroína preguntó dónde estaba ahora su tío, pero en ese momento alguien la llamó. La niña inmediatamente reconoció al hablante como la esposa de Sian, Rivnel Peregrine. Esta mujer era tan amable como su marido e incluso trataba a Daphne con calidez. En la novela, la esposa de Sian, Rivnel Peregrine, muere como resultado de un aborto espontáneo y Sian, incapaz de afrontar el dolor, se suicida. El personaje principal se sintió triste al conocer a una mujer porque conocía su futuro. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su tía, quien explicó el retraso diciendo que las noticias llegaban lentamente al sanatorio. La tía Yu del personaje principal intentó venir lo antes posible, pero su condición empeoró. Daphne no podía entender por qué una mujer buena y amable como su tía deseaba tanto acercarse a ella. La heroína permaneció en silencio, por lo que Rivnel dijo que se alegraba de ver que estaba bien y añadió que no quería molestarla. La niña se dio cuenta de que debido a su expresión facial había un malentendido, aunque la Daphne del original era en realidad una dama muy temperamental. La Daphne original tuvo una pelea con su tía y le pidió que dejara de aguantar, por lo que después de este incidente la mujer la consideró una villana. La heroína no quiso dejar todo como estaba e invitó a la mujer a cenar juntas. Daphne señaló la caja en manos de la criada y dijo que había comprado varios dulces. Encogiéndose de hombros, la niña no dudó en decir que no tenía amigos con quienes compartir una comida. La tía de la protagonista no podía creer que la propia niña tomara la iniciativa y la invitara a sentarse juntas. La protagonista entendió que no podía cambiar la vida de su tía, pero sentía mucha pena por esta amable persona, así que decidió hablar con ella. Cuando la mujer le preguntó a Daphne durante una conversación si esta era su panadería favorita, la niña respondió que sí. En respuesta, el personaje principal le preguntó cómo se sentía su tía, y ella dijo que el tío de Daphne compró medicamentos, gracias a los cuales su condición estaba mejorando gradualmente. La mujer quería hacerle una pregunta más a la heroína, pero de repente se sintió incómoda y se quedó en silencio a mitad de la frase. El personaje principal notó que la mujer empezó a ponerse nerviosa y supuso que su tía estaba interesada en otra cosa. Un segundo después, la niña se dio cuenta de lo que estaba pensando su tía y anunció que rompía su compromiso con Roderick. La niña le prometió a su tía que ya no haría cosas tan estúpidas y que no intentaría suicidarse. Rivnel saltó de su asiento con entusiasmo y exhaló aliviada cuando escuchó las seguridades de la niña. La protagonista pensó que el comportamiento de la esposa de su tío le parecía extraño y demasiado feliz. Roderick se mostró frío con la heroína, pero lo escondió hábilmente bajo una máscara y, aunque tuvo muchas aventuras,
Nadie jamás sospechó de él en traición. La niña decidió averiguar qué sabía su tía y dijo que no recordaba mucho desde el momento en que despertó. La heroína le preguntó a su tía por qué estaba en contra de su compromiso. Y luego la mujer dijo que accidentalmente escuchó la conversación de Roderick con otros miembros del club. Con sentimientos encontrados, una mujer le dijo a su sobrina que su prometido había dicho cosas desagradables sobre ella. A la heroína le gustaba mucho este joven y esperaba que después de la boda su relación mejorara, pero la mujer lo dudaba. Rivnelle creía que una persona que habla cosas desagradables de los demás no cambiará, por eso no le agradaba. Daphne también entendió que las personas no se pueden cambiar y que esa transformación solo ocurre en los libros. Expresó en voz alta su descontento por el hecho de que su prometido se permitiera decir cosas desagradables sobre ella delante de otras personas. La heroína creía que sin respeto mutuo en una relación era imposible crear una familia feliz, por lo que creía que a tiempo conocería la verdadera identidad de este hombre. La heroína agradeció sinceramente a su tía por su cuidado y la mujer respondió que había tomado la decisión correcta. Cuando Daphne miró de cerca a la mujer, se dio cuenta de que se parecía mucho a una linda ardilla, pero por alguna razón estaba muy delgada. Aunque estaba muy preocupada por su salud y debería haber recibido la mejor atención. Mientras la heroína pensaba en los motivos del aborto espontáneo y la muerte de la mujer, la criada trajo té medicinal. La criada le dijo a Daphne que este té era bueno para las mujeres embarazadas y para todos los demás, y le sugirió que lo probara. Daphne aceptó felizmente y, después de oler la bebida, pensó que el olor le parecía familiar y le recordaba a los cereales. Después de probar el té, la heroína sintió que algo andaba mal y le preguntó a su tía si el médico realmente le había recetado esta bebida. Rivnelle explicó que el médico se esforzó mucho y le encontró este té en algún lugar del extranjero. Recordó que empezó a beber este té desde que dejó la mansión y lo hacía todos los días. Ya han pasado 2 meses y, si miramos hacia atrás en los recuerdos, la salud de Rivnelle se deterioró drásticamente hace aproximadamente 1 mes, por lo que Xian se la llevó para recibir tratamiento. La heroína creía que una de las razones por las que la condición de Rivnelle no mejoraba era que seguía bebiendo este té. Decidida a llegar al fondo del asunto, Daphne le pidió a su tía que concertara una cita con el médico, porque últimamente no se había sentido muy bien. Daphne convenció a Rivnelle de que no era tan malo, pero que aún así le gustaría hacerse la prueba. Tranquilizada, la mujer dijo que desde hoy el médico estaba monitoreando su estado y se encontraba en el 3er anexo. La protagonista miró en esa dirección y agradeció a su tía, pensando en qué hacer con este sinvergüenza. Mientras tanto, el médico en cuestión se encontraba en su nueva habitación y de buen humor. El médico pensó que los ricos eran difíciles de entender y se preguntó cuál sería su ingreso mensual. Mientras pensaba que su ropa pronto pasaría a formar parte de las vestimentas del templo, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. El hombre abrió la puerta, enojado con quien tan bruscamente irrumpió en su habitación. En ese momento vio al personaje principal frente a él, quien era conocido como el peor villano. El hombre inmediatamente se puso nervioso y se disculpó por su mala educación, al darse cuenta de que Daphne Peregrine era superior a él. La protagonista dijo que todo estaba bien y le pidió al hombre que le contara sobre el té mágico que le dio a su tía. La niña escuchó que Rivnelle bebe este té a menudo y elogia su increíble sabor, por lo que también estaba interesada en esto, pero el hombre respondió que este té es difícil de conseguir. El hombre sabía que si la señora se enteraba del efecto del té, estaría en un gran problema, pero si la rechazaba, ella se enojaría aún más y parecería más sospechosa. Decidiendo que esta estúpida chica no entendería nada de todos modos, el médico le pidió que esperara un poco. Después de un tiempo, el hombre le entregó una bolsa a la niña y le aconsejó que agregara su contenido a agua o leche para que la bebida fuera más sabrosa. El personaje principal probó el té y se convenció de que el polvo estaba hecho de las semillas de las lágrimas de Job. La lágrima de Job era una hierba que podía dañar al feto, por lo que la protagonista sabía muy bien por su vida pasada que las mujeres embarazadas debían tener mucho cuidado con ella. Si se come poca cantidad, el riesgo es pequeño, pero por culpa de este médico, la mujer embarazada sigue perjudicando su salud, y esto es un gran problema. La niña se dio cuenta de que solo las personas influyentes pueden recibir pólvora prohibida del extranjero.
El personaje principal tenía vagas dudas y sospechaba de Flora, pero ella no tenía pruebas. Daphne decidió no dejar la situación desatendida y recopilar más información sobre este asunto para luego solucionar el problema. Al mismo tiempo, en otra habitación, las criadas notaron a una chica pelirroja que estaba descansando. La criada no se avergonzó en absoluto y dijo que mi señora había traído muchos postres diferentes que podía probar. La niña invitó a las criadas a probar postres con ella, pero una de las mujeres le recordó que su jornada laboral aún no había terminado. La doncella personal de la heroína continuó persuadiéndolos, explicándoles que este era un anexo y que aquí solo vivía Milady Daphne, por lo que nadie entraría. Esta vez, el resto de las criadas cedieron y decidieron probar los dulces, diciendo que eso era el pago por el silencio. Mientras comían, una chica pelirroja les preguntó si habían venido del palacio principal. Explicó que era la primera vez que tenía la oportunidad de hablar con alguien y preguntó si personas como Lady Flora podían abandonar la propiedad principal. Una de las sirvientas reveló que aunque Flora está a cargo de la educación de Lady Dan, todavía no se le permite entrar y salir libremente del castillo. Como resultado, le dijeron a la doncella personal de la heroína quién era realmente Flora. Cuando compartió esta información con su amante, la niña se sorprendió al saber que Flora estaba enamorada de su tío. Como se trata solo de rumores, no es posible que estén seguros, pero bien podría ser posible, porque en cada rumor hay algo de verdad. La voz y la mirada de Flora dejan claro cómo se siente cuando conoce al tío de la protagonista. La doncella creía que Daphne tenía razón, porque si Flora había estado enamorada de él sin ser correspondida durante mucho tiempo, esto debía traerle un dolor terrible. La mujer estaba tan enamorada de él que estaba dispuesta a dañar a alguien añadiendo veneno con calma o influyendo en el curso del embarazo. La niña saltó de su asiento y la criada pensó que iba a armar un escándalo. Daphne se volvió hacia ella y le aseguró que ya no actuaría precipitadamente y esperaría el momento adecuado. La protagonista quería ver a Flora perder todo lo que quería y para ello decidió colocar una trampa para ratones.